Digo energía eléctrica, ¿por qué? Porque nosotros al recibir la onda sonora tenemos que recibirla a través de las neuronas. Y las neuronas trabajan con energía eléctrica para poder llegar al cerebro. Entonces, de esa manera, nosotros podemos escuchar. Pero nosotros para percibir o para poder captar la onda sonora y poderla transmitir e interpretar, necesitamos de ciertos mecanismos que están dados por el oído. ¿Cuáles son esos mecanismos? Primero, tenemos el pabellón auricular, tenemos el conducto auditivo externo, que está aquí con este lapicito, tenemos el oído medio, que está con este lapicito, y tenemos el oído interno. El oído interno tiene la parte del caracol, que es la parte auditiva, y la parte de los canales semicirculares, que viene a formar la parte del equilibrio. Por eso decimos nosotros, el oído sirve para el equilibrio y también sirve para la audición. Pero no solamente es el único órgano del equilibrio, también nosotros tenemos a los ojos que forman parte del equilibrio, o sea, la visión, tenemos al aparato locomotor que también forma parte del equilibrio, quiere decir los miembros. Estos tres, tanto el aparato vestibular del oído, la visión y el aparato locomotor, mandan la información al cerebro. De tal manera que nosotros vamos a tener, cuando hay alteración a estos niveles, vértigos periféricos o vértigos centrales, que no es el tema de la clase, sino para que ustedes sepan. Regresamos a la audición. Entonces, ¿cómo es que nosotros escuchamos? El pabellón auricular tiene estas estructuras, el hélice, el antihélice, la concha, el trago, el antitrago, etcétera, para captar el sonido que viene en forma dispersa. Porque a nadie le hablan susurrando al oído. Todo el mundo te habla en la calle a una distancia, ¿no? De un metro, metro y medio, etc. Entonces, el pabellón auricular capta el sonido. Es un órgano de captación. Este sonido tiene que ser transmitido. Entonces, el sonido se va a transmitir a través del conducto auditivo externo, por acá. Este conducto auditivo externo. ¿Y este sonido qué cosa va a pasar? Este sonido va a chocar contra una membrana que es la membrana timpánica. ¿Cuál es la finalidad de la membrana timpánica? La finalidad de la membrana timpánica es amplificar sonido. La membrana amplifica sonido. La membrana timpánica tiene tres capas. La capa externa, la capa media, que es una capa muscular, y la capa interna. Entonces, por tener una capa muscular, esta membrana timpánica hace movimientos hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro. Por eso que cuando uno se tapa la nariz y puja, y nosotros vemos el tímpano, vamos a ver que el tímpano se mueve hacia afuera. Eso se llama la maniobra de Valsalva. Eso se llama maniobra de Valsalva. Si nosotros tuviéramos el tímpano perforado, no se puede hacer maniobra de Valsalva. ¿Por qué? Porque si nosotros pujamos, el aire viene acá por la trompa y se va a salir por el hueco o por la perforación. Entonces, nosotros con esa maniobra podemos decir si la trompa está obstruida o si la trompa está permeable. Si yo pujo y el aire sale por el oído, se escucha un ruido, decimos que es una trompa permeable. Y si vemos que al pujar el aire no sale, decimos que la trompa es obstruida. Eso es cuando hay perforación. Si no hay perforación y yo me tapo la nariz y pujo y veo que el tímpano se va hacia afuera un poquito, como que se abomba, digo Valsalva positiva. Y si vemos que el tímpano no se mueve, decimos Valsalva negativa. ¿Ok? ¿Okay? Entonces, el sonido viene, choca con la membrana timpánica, amplifica el sonido, y ese sonido va a ser recepcionado por el martillo. El martillo es un huesito que está acá, que sirve de apoyo a la membrana timpánica. El tímpano está más o menos a 45 grados, su posición, y está apoyado en el mango del martillo. Este mango del martillo, a su vez, ¿no? Tiene su cabeza el martillo y está acá con el yunque, y este yunque se comunica con otro huesito más chiquito, el hueso más chiquito del cuerpo humano, que es el estribo. El estribo tiene una platina, y esta platina está tapando lo que se llama la ventana oval. De tal manera que el sonido que ha ingresado desde afuera se va a transmitir a través de la membrana timpánica, la cadena de huesecillos o cadena osicular en algunos textos, va a entrar por la ventana oval y va a entrar al caracol. Aquí, este es el caracol. En el caracol vamos a tener en el piso la frecuencia de los tonos agudos y en la base la frecuencia de los tonos bajos. Acuérdense ustedes que nosotros escuchamos tanto tonos bajos cuando es voz de varón, como tonos agudos cuando es voz de dama.
¿Por qué es importante esta ubicación de los hilos, de los tonos agudos y los tonos bajos? Es importante porque si ustedes se dan cuenta, las personas de edad tienden a tener una disminución de la audición. ¿Y de qué se quejan? Dicen, doctor, yo escucho mejor la voz de varón que la voz de dama. ¿Y por qué es eso? Porque si ustedes ven, el sonido cuando ingresa, lo primero que va a afectar son los tonos agudos que están acá en el piso del caracol. Y los tonos bajos están en el centro. Por ese motivo, siempre las personas de edad tienen caída en los tonos agudos, como vamos a ver más adelante. Entonces, resumiendo, el oído es un sistema que nos permite amplificar sonido. Si nosotros no tuviéramos oído, solamente escucharíamos el 0.01%. Con esta membrana timpánica, este conducto, estos huesecillos, nosotros recuperamos más o menos el 98%. Es por eso que cuando tienen ustedes un tapón de cerumen o una perforación timpánica o una fractura de huesecillos, las pérdidas auditivas son diferentes en cuanto a cantidad. Por ejemplo, un tapón de cerumen me puede bajar la audición 20 decibeles o 30 decibeles o 25 decibeles, y así sucesivamente. Esto es más que nada para que ustedes tengan un orden, para que ustedes se puedan, en su mente, puedan más o menos saber qué cosa es la hipoacusia cuando yo hablo de hipoacusia, cuando yo digo hipoacusia de transmisión o hipoacusia de percepción. Todo esto que está aquí, desde el conducto, desde el pabellón auricular, conducto auditivo externo, membrana timpánica y huesecillos, todo esto son de transmisión, ¿correcto? Y lo demás es, cuando es daño en el nervio, son hipoacusias de percepción, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos a hablar del tema que nos compete, que son las famosas... ¿Qué pasa? Un ratito, muchachos, ¿eh? Entonces, la palabra hipoacusia, ¿qué cosa significa? La palabra hipoacusia significa disminución de la audición. Disminución de la audición. De repente ustedes en la calle, a veces en el quehacer cotidiano, dices, oye, no escucho bien, está sordo. No, esa es sordera. Si nosotros somos médicos, ustedes van a ser ya colegas, pero ya con su colegio médico, ustedes tienen que poner en una historia hipoacusia. Si un paciente escucha, aunque sea un poquito, esa es una hipoacusia. Si el paciente dice, doctor, no escucho nada de nada, ustedes pueden poner, paciente refiere a anacusia o sordera, según lo que el paciente les diga. Al momento de hacer los análisis, la medición de la audición, ustedes pueden encontrar hipoacusias, pueden encontrar anacusias, pueden encontrar hipoacusias de transmisión, de hipoacusias neurosensoriales o mixtas, etc. Muy bien, entonces, primero vamos a hablar de la clasificación de las hipoacusias. Tenemos las hipoacusias conductivas o de transmisión, cuando la lesión o el daño o la interferencia es en el conducto auditivo externo, membrana timpánica o cadena de huesecillos. Y después tenemos las hipoacusias neurosensoriales o de percepción. Su nombre lo está diciendo, no hay nada nuevo que explicar. El nervio está dañado. Dentro de las neurosensoriales tenemos las congénitas, que pueden ser genéticas y no genéticas, y las no congénitas o adquiridas. Y finalmente tenemos las hipoacusias mixtas. ¿Qué significa una hipoacusia mixta? Que puede tener, por ejemplo, un paciente puede tener una perforación timpánica. Vamos a suponer que, disculpen, vamos a suponer que el paciente tiene 70 años. Y es un paciente que le ha medido la audición y le ha encontrado una hipoacusia neurosensorial por daño en el nervio. Pero aparte de eso, el paciente tiene la mala suerte que se perfora el tímpano. En un lado tiene una hipoacusia neurosensorial derecha y en el lado izquierdo se perfora el tímpano por otra causa. Y vemos que en el lado izquierdo tenemos una hipoacusia mixta, una hipoacusia conductiva. No podemos decir que tiene una hipoacusia mixta, pero si en un lado tiene el nervio y en el otro lado tiene la perforación, ¿sería mixta? No. Nosotros hablamos de mixta cuando el daño es en el mismo oído.
Por ejemplo, un paciente de 20 años que tiene perforación timpánica, le hacen la audiometría y en lugar de encontrar, le encuentran una hipoacusia de transmisión y aparte también le encuentran una hipoacusia neurosensorial. Quiere decir que es una hipoacusia mixta. ¿Okay? Dentro de las hipoacusias de conducción, vamos a encontrar aquellas hipoacusias que se relacionan con las afecciones del oído externo. ¿Cuáles son esas afecciones? Lo más común es el tapón de cerilla, el tapón ceruminoso, que nos impiden el paso del sonido. Después tenemos los cuerpos extraños, también nos impiden el paso del sonido. Quistes y tumores, también nos impiden el paso del sonido. Y las atresias orales o agenesias del conducto auditivo externo. ¿Ven? Acá, por ejemplo, este es un pabellón auricular normal, ¿no? Que aparentemente la diapositiva es para mostrar un tapón de cerilla, ¿correcto? Acá hay una perforación. Y acá tenemos algo que de repente ustedes han visto y de repente han expresado un diagnóstico que no es. Nosotros estamos viendo acá ausencia del pabellón auricular, ¿correcto? Acá estamos viendo un pabellón auricular pequeñito. Acá es un pabellón auricular que prácticamente no ha desarrollado. Pero nosotros, cuando veamos este tipo de pacientes, no podemos decirle que el paciente es sordo. No. Tenemos que demostrarlo. Para eso se hace la audiometría. Está mirando todo, pero ¿para qué le va a hacer una audiometría a una persona que con la justa tiene un apéndice del pabellón auricular? Porque de repente esta persona puede tener la ausencia del pabellón auricular, pero de adentro puede tener el conducto auditivo externo, puede tener los huesecillos. Entonces, este paciente, operando, puede recuperar audición. Puede recuperar audición. O sea, cuando ustedes vean un paciente que no tiene pabellón auricular o tiene malformación del pabellón auricular o tiene solamente, no tiene meato, tienen el pabellón auricular pero no tiene meato, o sea, no tiene conducto, ustedes no pueden decirle que ese paciente es sordo hasta que no le haga una audiometría. Después tenemos también las hipoacusias conductivas, pero cuando las afecciones son del oído medio. Ya estamos dicho hace un ratito que son las afecciones del oído externo. Ahora vamos a ver del oído medio. Tenemos también malformaciones congénitas de la cadena osicular, o sea, alteraciones de la cadena. Tenemos alteraciones de la membrana timpánica, tenemos alteraciones de la trompa de Eustaquio, tenemos otitis media con efusión, o sea, con líquido. Tenemos los otitis medias agudas, otitis medias crónicas, granulomas, tumores, otoesclerosis, barotrauma y traumatismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en el oído medio tenemos un sinnúmero de alteraciones. Un sinnúmero de alteraciones. No necesariamente usted tiene que ponerse a pensar que toda perforación timpánica me tiene que dar una hipoacusia conductiva. Hay perforaciones timpánicas que son pequeñitas, son marginales, que no están al centro del tímpano. Y esas perforaciones, ustedes hacen la audiometría, es una audiometría normal, una audición normal. Entonces ustedes me dirán, doctor, si es una audición normal, no lo opero. Sí, sí lo operamos. ¿Por qué? Porque el tímpano, aparte de ayudarnos en la audición, sirve como una barrera protectora. Acuérdense que el tímpano viene a ser la pared de la caja del oído medio. Es una parte del oído medio. Entonces, si yo tengo una perforación, ¿qué va a pasar? Si yo voy a la playa, a la piscina, el agua se va a introducir en el oído medio. ¿Por qué? Porque esa membrana timpánica tiene un pequeñito agujero, una pequeñita perforación. Y eso me da lugar a complicaciones posteriores. Por eso, las alteraciones de la membrana timpánica hay que tener mucho cuidado cuando uno examina un tímpano. No se le pase nada por alto. Alteración de la trompa de Eustaquio, también me da hipoacusia conductiva. Fíjense que la trompa de Eustaquio comunica el oído medio con la rinofaringe. Y la trompa de Eustaquio le da presión al oído medio. El oído medio es como una caja, les he dicho hace un rato. Y aparte, ¿para qué más sirve la trompa de Eustaquio? Para permeabilizar el oído medio. Al comienzo no le dije que en el oído medio había unos huesecitos. Estos huesecitos están articulados. Toda articulación necesita un líquido.
y ese líquido cae en la caja y va a drenar por la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio se encuentra en el piso del oído medio. ¿Y eso hacia dónde va a ir? Hacia la rinofaringe. Por eso que nosotros muchas veces sentimos que como pasamos una agüita por la garganta, es la trompa. Entonces, si esa trompa de Eustaquio se cierra, ¿qué va a pasar? Ese líquido que está cayendo no se va a drenar y el oído medio se va a comenzar a llenar de líquido, el tímpano se va a bombar y ¿qué va a suceder? Que cuando a esa persona le hablen, el tímpano no va a vibrar. Y al no vibrar vamos a escuchar menos. Después tenemos, por ejemplo, las otitis medias agudas. Obviamente, si el tímpano está inflamado, no vibra. Y si no vibra, escuchamos menos. La otitis media crónica también, porque la otitis media crónica viene a ser una perforación del tímpano. Quiere decir que ese tímpano tiene un hueco. Y si tiene un hueco, no va a vibrar. Granulomas también, los granulomas pueden ser en el conducto o puede ser un granuloma en el oído medio, dentro del oído medio, que impide que vibren los huesecillos. Los tumores, obviamente. La otosclerosis, ¿qué viene a ser? Viene a ser un anquilosamiento o una fijación de la cadena osicular. Como que los huesecitos están rígidos, pegaditos, no se mueven. Entonces, eso también contribuye a una disminución de la audición. El barotrauma también. Ustedes cuando han viajado en avión se les tapan los oídos, ¿no es cierto? Si ustedes bajaran y le miden la audición, obviamente vamos a encontrar una hipoacusia conductiva por un cambio de presión. Y los traumatismos también. A veces hay personas que han sufrido un traumatismo craneal y aparentemente, externamente no se ve nada, pero el paciente dice, doctor, desde que me he golpeado la cabeza, no escucho bien. De repente, uno de los huesecillos, es el yunque que está al medio, se ha caído, entonces el sonido no está pasando adecuadamente. Entonces, estas afecciones influyen mucho en la audición. Y todas estas son hipoacusias conductivas. Ustedes están viendo que me estoy refiriendo a problemas en la transmisión del sonido. Por eso se dice conductiva, conducción o transmisión. Por acá tenemos un abombamiento de la membrana timpánica, ¿ven? Está bombada. Acá también, y es un abombamiento un poco más, más severo, ¿ven? Está como si fuera una llanta. Una llanta. Acá tenemos dos perforaciones, ¿ven? La perforación. Se ven dos perforaciones. Dos perforaciones. Acá se ve ya una perforación mucho más amplia, que impide el paso del sonido. O sea, el sonido va a pasar, pero no se va a amplificar. Después tenemos las hipoacusias neurosensoriales, o sea, ya no hay problema en la conducción del sonido, sino hay problemas en la percepción del sonido. O sea, esto ya está en el nervio. Tenemos las que son genéticas, la hipoacusia pura, ¿correcto? Ahora tenemos la hipoacusia asociada a otras anormalidades. Hay muchos síndromes en pediatría, los cuales contribuyen a una disminución de la audición y las anomalías cromosómicas. Dentro de las hipoacusias puras tenemos las aplasias, ¿no? Las aplasias de Shaver, las aplasias de Alexander, de Mondini, son aplasias de Michel. Esto nos da hipoacusias puras. Después tenemos las hipoacusias asociadas a otras. Aquí entran a tallar todos los síndromes. El síndrome de Vandenburg, el de Prender-Jekyll, el de Usher. Síndrome de Vandenburg, caracterizado, ¿no?, por hipoacusia. El síndrome de Treacher-Collins, síndrome que ustedes seguramente cuando lleven pediatría lo van a ver bastante. Treacher-Collins se caracteriza. El de Usher también, por pérdida auditiva. Después tenemos las hipoacusias neurosensoriales congénitas, ya son alteraciones cromosómicas. Ya son la trisomía 13-15, todas estas trisomías nos dan pérdidas auditivas. En cuanto al nervio. Después tenemos las hipoacusias neurosensoriales que no son genéticas. Acá tenemos nosotros que tener cuidado. Cuando ustedes seguramente vayan a una provincia,
a un sitio donde no hay de repente muchos recursos médicos, en los cuales la clínica es la que va a prevalecer. Tengan siempre mucho cuidado cuando tengan infecciones urinarias, pacientes con TB. Acuérdense que la ototoxicidad es producida por algunos antibióticos, como son la streptomicina, la gentamicina, la micacina, la kanamicina, el Lasix, el furosemide. Entonces, tienen que tener cuidado cuando receten estos ototóxicos. Generalmente, los aminoglicósidos, el amicacina, ¿no? La micacina, la gentamicina. A veces tratamientos con antituberculosos, allá en provincias, se utilizan mucho la streptomicina. Entonces, si ustedes ven un paciente que viene a la posta donde ustedes estén y le dicen, doctor, no escucho bien, y ustedes comienzan a hacer la historia clínica, dígame, ¿y ha recibido algún fármaco? No, doctor, para la audición, nada, pero otro tipo de patologías que usted ha tenido. Bueno, doctor, sí, yo me estuve tratando hasta hace poco de tuberculosis. ¿Y qué cosas le pusieron? Streptomicina. ¿Le pusieron inyecciones? Sí. ¿Qué inyecciones? No me acuerdo, pero si ustedes escuchan inyecciones, dicen streptomicina. Entonces, este paciente podría tener una hipoacusia pura por ototoxicidad. Después tenemos las hipoacusias no genéticas asociadas a otras anormalidades. Por ejemplo, las infecciones virales, la rubiola materna, las infecciones bacteriales, la ototoxicidad, como repito, la talidomina, cuando la paciente recibe talidomina, trastornos metabólicos también, las radiaciones en el primer trimestre producen también pérdida auditiva, los prematuros, bajo peso, la anorexia también presentan hipoacusia. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes hagan la historia clínica. Siempre preguntar. Actualmente hay una ley que no se aplica, que dice que todo recién nacido deberían hacerle emisiones otoacústicas. ¿Para qué? Para ver si ese recién nacido escucha o no escucha. Obviamente eso no se está cumpliendo, pero debería ser así. Que a veces en el momento de la gestación ocurren una serie de anormalidades que pueden alterar la audición del recién nacido. Entonces, esta es la relación que existe, ¿ven? Acá está el oído, membrana timpánica, acá está el martillo, el yunque, el estribo, acá está la ventana oval, donde ingresa el sonido, acá tenemos los canales semicirculares, acá está el caracol, y todo eso va hacia el cerebro. Entonces, todo lo que es neurosensorial está aquí, en esta zona acá, pasando la ventana oval. No está el nervio. Y todo lo que es membrana timpánica, cadena de huesecillos, todo es de transmisión. Después tenemos algunas neurosensoriales que no son congénitas, que pueden ser tardías o adquiridas. Por ejemplo, tenemos un paciente con una enfermedad inflamatoria, que puede ser bacteriana o puede ser viral. En los casos de bacterianas puede ser otitis media aguda, que nos va a dar una pérdida auditiva, que puede ser de tipo neurosensorial, y las virales, la famosa parotiditis, o sea, las paperas. Hay pacientes que ustedes pueden recibir de 15, 16 años que dicen, doctor, no escucho. ¿Qué antecedentes hay? Le comienzan a preguntar, golpes, etcétera, nada. Le examinan el tímpano, nada. No encuentran nada que les llame la atención. Y justo se le ocurre preguntar, ¿y has tenido tú paperas? Si es varón, sí, doctor. Esa puede ser la parotiditis. La ototoxicidad también es una causa, como hemos dicho, los aminoglicósidos. La presbiacusia. Presbiacusia, ¿qué cosa quiere decir? La pérdida auditiva por desgaste del nervio. Pérdida auditiva por desgaste del nervio. ¿Y esto quiénes tienen la presbiacusia? Generalmente los tienen las personas de edad. Como le dije al comienzo de todo, caída en los tonos agudos. Caída en los tonos agudos. Y después tenemos, perdón, repito, las hipoacusias inducidas por ruido. Esto ustedes van a ver bastante.
En el conversatorio que tuvieron en la mañana, habían puesto que la paciente trabajó en una fábrica metálica, creo que era, durante 15 años. Yo le dije a los muchachos, puede ser que la señorita trabaje en una fábrica metálica de mucha bulla, pero trabaje en la oficina, en San Isidro, y la fábrica quede en Ate. O puede ser que la paciente sea operaria, o sea, trabaje ahí en planta, con toda la bulla, todos los decibeles, 120, 200 decibeles. Entonces, esto sería una hipoacusia neurosensorial inducida por ruido. ¿Por qué neurosensorial? Porque el paciente ha dañado su nervio por el exceso de ruido. ¿Ustedes no les ha pasado a veces que cuando toman un transporte público, hay una persona que está sentada que tiene audífonos y ustedes escuchan la música? Se supone que el audífono es para escuchar uno mismo. Entonces, ese paciente, esa persona está teniendo un trauma acústico o está teniendo una fuerte inflamación del nervio por utilizar tan alto el volumen. También ocurren los famosos traumas acústicos bruscos. Por ejemplo, en la época de Sendero Luminoso, a veces tiraban bombas o tiraban dinamita, la gente estaba pasando, o sea, no fallecían, pero venían a la consulta o al hospital porque dice que no escuchaban. ¿Y a qué cosa había pasado? Habían escuchado un petardo, habían pasado cerca a un petardo que habían tirado. Entonces, ese daño es en el nervio y eso causa lo que se llama una hipoacusia neurosensorial. ¿Cuáles son los factores de riesgo en un niño que tiene hipoacusia neurosensorial? Por ejemplo, la historia familiar de hipoacusia. Ustedes siempre pregunten, disculpen, su papá era sordo, perdón, su mamá escucha bajo, su papá escucha bajo, etc. Puede ser hereditario. Infecciones congénitas, paran con gatos, ¿no? La toxoplasmosis, la rubiola, el herpes, sífilis, si hay antecedentes de sífilis en familia, el papá, la mamá. Un peso, perdón, un peso al nacer menor de 1,5 kg, prematuros, malformaciones anatómicas de cabeza y cuello, también, hiperbilirruinemia, también puede originar una hipoacusia, es un factor de riesgo en los niños. Meningitis bacteriana, ototóxicos, asfixia grave, un Apgar, ¿no? Que sea de 0 a 3 a los 5 minutos, una ventilación mecánica, perdón, una ventilación mecánica prolongada, anomalías asociadas como son los síndromes, etc. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Nosotros estamos viendo de que existen mecanismos externos que pueden llevar a una disminución de la audición. Puede ser durante el embarazo, cuando estamos hablando de niños, puede ser antecedentes familiares, o pueden ser problemas en el recién nacido, al momento del parto. O puede ser también problemas ¿cómo se llama?, de que cómo nació el niño, si hubo asfixia, si utilizó ventilación mecánica. Y también tenemos aquellos factores que no tienen nada que ver con el recién nacido, que son factores que se pueden desarrollar durante el transcurso de la vida, como son dónde trabajamos, enfermedades infecciosas, enfermedades virales, traumas acústicos. ¿Okay? Entonces, la hipoacusia en niños pueden ser preonatales, neonatales y postnatales. Tenemos las genéticas, las infecciosas y las ototóxicas. Ahí hemos dicho lo mismo: hipoacusia pura asociada a otras malformaciones, infecciosas, rubiola, toxoplasmosis, y ototóxicas tenemos los aminoglicósidos. La asfixia grave neonatal, la ictericia neonatal, hemos dicho de la bilirrubina elevada, la prematuridad, el bajo peso y el traumatismo obstétrico también. Este sería un resumen de lo que hemos estado hablando. Las postnatales tenemos también, ya en niños prácticamente, cuando están desarrollándose,
tenemos la laberintitis, que es una infección del oído interno, los trastornos metabólicos, la ototoxicidad, parotiditis. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando nos encontramos ante una persona que no escucha? O que dice, perdón, que tiene disminución de la audición. Lo primero que hay que hacer es examinar el oído. Lo primero que tenemos que hacer es examinar el oído. Si es un niño, examinarlo, ¿no? Se examina ambos oídos para ver si es que existe, ¿no?, algo que impida el ingreso del sonido o la transmisión del sonido, que puede ser un tapón de cerilla, un cuerpo extraño, etc. Esto ya es en un adulto, ¿no? Fíjense cómo la doctora, la persona que está haciendo el examen, con la mano izquierda le está jalando la oreja hacia arriba y hacia atrás. ¿Y por qué hace esa maniobra? Esa maniobra la hace porque el conducto auditivo externo es un poquito curvo. Y esa curvatura es a 7 milímetros antes de llegar al tímpano. Al jalarlo hacia atrás y hacia arriba, lo está poniendo derecho, para que nosotros podamos visualizar la membrana timpánica, que es la finalidad del examen. El examen no es solamente ver la oreja o ver el pabellón auricular, sino es ver la membrana timpánica. La doctora la está examinando. ¿Y por qué el paciente se está tapando la nariz? Porque está haciendo la prueba de Valsalva. La doctora le ha dicho, tápese la nariz y puje para ver si el tímpano se mueve. Si el paciente tuviera una perforación timpánica, si el paciente tuviera una perforación timpánica y la doctora le dice que puje, el paciente va a pujar y va a salir aire, porque el tímpano tiene una perforación. Al salir el aire ya no sería la prueba de Valsalva. Diríamos que la trompa de Eustaquio está permeable. Si el paciente hace lo mismo con el tímpano perforado y no sale aire, diríamos que la trompa de Eustaquio está obstruida. Pues acuérdense muy bien, Valsalva se hace cuando la trompa de Eustaquio está íntegra. Entonces, acá tenemos otro instrumento también, que es una pera, para hacer esa misma maniobra, que se movilice. Y después tenemos otro examen que también ya se hace con un microscopio electrónico, ¿no? Igualito, para visualizar pues más nítidamente, ¿no? Ahora, vamos a suponer que tenemos al paciente que tiene una hipoacusia, lo hemos examinado, ¿no? Así tenga una perforación o no lo tenga, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer con este paciente para más o menos saber si el paciente tiene la pérdida auditiva que nos ha dicho? Entonces tenemos diferentes formas de hacerlo. Tenemos la acumetría, la número 1. La acumetría, ¿en qué consiste? En un diapasón. Acá tenemos el diapasón. Ustedes se pueden comprar un diapasón de 512 Hz, lo pueden tener en su bolsillo y ustedes se lo llevan al CERUM, el diapasón. Con este diapasón, ustedes pueden hacer un diagnóstico cualitativo de una pérdida, de una disminución auditiva o una pérdida total de la audición. ¿Y por qué digo cualitativo? Digo cualitativo porque ustedes no lo pueden demostrar matemáticamente, o sea, no pueden decir cuánto de pérdida tiene. Para eso existe el método cuantitativo, que viene a ser la audiometría tonal. Entonces, acá nosotros estamos viendo un diapasón que lo han puesto encima del vértex. Normalmente, cuando uno coloca un diapasón en el vértex, si una persona está perfectamente bien, no tiene hipoacusia, pues nosotros sentimos la vibración en ambos oídos. Esta es la prueba de Riné, que nosotros golpeamos el diapasón para que emite un sonido y el paciente dice, está escuchando bien, por acá, por la membrana timpánica, o sea, por donde todo el mundo escucha. Y la colocamos en la parte de atrás después para ver si el paciente escucha por la vía ósea. Entonces, la pregunta sería, doctor, ¿cómo sé yo que un paciente tiene una hipoacusia conductiva, por ejemplo, del lado derecho, utilizando el diapasón? Es muy sencillo. Vamos a suponer que el paciente llega y les dice a ustedes que tiene una disminución de la audición en el lado derecho. Ustedes lo examinan, tiene una perforación. Ah, tiene perforado, por eso es. Pero doctor, pero de repente también tendré otra cosa más. Le voy a hacer una prueba con diapasón. Entonces, el paciente viene por disminución en el lado derecho. Yo le coloco el diapasón en el vértex y el paciente me va a decir
de que la vibración la siente en el oído afectado, o sea, en el oído derecho, no en el izquierdo, en el derecho. ¿Bien? Después le pongo el diapasón cerca a la oreja y le digo, señor, ¿escucha la vibración? En el derecho. Sí, doctor. Y después se lo coloco acá atrás. Inmediatamente, escucho y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás. Y le pregunto, señor, ¿dónde escucha usted mejor? ¿Cuando le coloco acá adelante o cuando me apoya en el hueso? Doctor, yo siento más cuando usted me apoya en el hueso. Entonces, quiere decir de que la parte de transmisión está afectada porque está escuchando menos. Entonces pongo RINE negativo. RINE negativo. Y después agarro y le digo al paciente, señor, ahora yo le voy a colocar solamente el diapasón en la parte de atrás y usted me va a decir hasta que deje de vibrar. Hasta que deje de vibrar. Normalmente la vibración debe ser, uno debe sentir la vibración 12 segundos, 13 segundos. Entonces el paciente recién a los 20 segundos me dice, doctor, ya no escucho. Entonces pongo Schwabash alargado. Schwabash alargado. Si yo sumo el RINE, hacia el lado derecho, que es el oído afectado, perdón, el Weber hacia el lado derecho, que es el oído afectado, RINE negativo y Schwabash alargado, digo que este paciente tiene una hipoacusia conductiva. Este paciente tiene una hipoacusia conductiva derecha, de forma cualitativa. ¿Y cómo sería una neurosensorial? Al mismo paciente que no escucha por el lado derecho, lo examino, no tiene nada, le coloco el diapasón y en lugar de la vibración irse para el lado derecho, se va para el lado izquierdo del paciente. Entonces yo pongo oído derecho, pongo Weber lateralizado hacia el oído sano. ¿Correcto? No hacia el oído enfermo. Después le hago la prueba de RINE y el paciente dice que escucha más adelante que atrás. Entonces pongo RINE positivo, porque está escuchando por adelante que atrás que lo normal. Pero cuando le hago la prueba de Schwabash y le coloco el diapasón atrás en la mastoides, digo, señor, cuando usted sienta la vibración, me dice en qué momento ya no la siente. Entonces agarro, golpeo el diapasón, se lo coloco y dice, doctor, no escucho nada, no siento nada. Otro paciente me puede decir, doctor, siento 1, 2, 3, y en 5 dice, doctor, ya no siento nada. Quiere decir que el Schwabash está nulo o acortado. Entonces pongo yo Schwabash nulo. Si escuchara hasta 5, pongo Schwabash acortado, porque hemos dicho que lo normal es 2. Esa es una hipoacusia neurosensorial. ¿Y una hipoacusia mixta cómo sería? Cuando yo tengo el Weber indiferente. El paciente me dice, doctor, siento igual en los dos lados. Ah, ya, perfecto. RINE negativo. El RINE negativo me dice que la conducción está alterada. RINE negativo. Y el Schwabash corto o nulo me está indicando que el nervio está dañado. Entonces ahí tengo mi componente de transmisión y mi componente neurosensorial. Tengo una hipoacusia mixta, lado derecho. Entonces con ese diapasón yo puedo diagnosticar de forma cualitativa una hipoacusia. Y también existe la otra forma, en forma cuantitativa, en el cual yo puedo decir cuánto de pérdida tiene. Para eso utilizo un audiómetro, que es este aparato, y utilizo una cabina, donde yo meto al paciente, introduzco al paciente para que el paciente esté aislado de ruido. Le coloco 2 auriculares y ya está mi aparato. Entonces, esa es la audiometría. Y también tengo otra prueba que se llama la timpanometría. ¿Esta prueba en qué consiste? Esta prueba consiste en, mediante una onda que rebote en la membrana timpánica, yo puedo decir si el tímpano tiene buena complianza, o sea, buen movimiento, o el tímpano no se está moviendo adecuadamente. ¿Y qué cosa es lo que estoy perdiendo? ¿Cuál es la afección que tiene? Para esto, como ustedes ven acá en la diapositiva, se van a formar unas curvas. La A, la B, la C. Entonces, eso, cada curva tiene una interpretación. Por ejemplo, si yo encuentro una curva que es plana, toda plana, digo que este paciente tiene líquido en el oído medio. Si yo encuentro una curva que tiene un pico como la rojita, está normal. Si yo encuentro una curva, por ejemplo, que tiene un pico, pero ese pico nunca se une, quiere decir que este paciente puede tener una luxación de cadera.
Este es el timpanómetro, así funciona, y esto es más o menos la emisión de la onda, rebota en el tímpano. Esta es una impedanciometría normal, esta es una impedanciometría que está aumentada por el líquido, y esa es una impedanciometría disminuida, porque de repente la membrana timpánica puede estar pegada, por eso que no vibra. Y esto se lee así. Este es el pico, ¿correcto? Este es el barrido de la presión. A veces tenemos las curvas que son planas. Esta raya amarilla está chatita. Ese es que hay líquido en el oído medio. Tenemos en los picos que están separados. Tenemos problemas de cadena, etc. O van hacia la izquierda, ¿no? Que van hacia la zona de la presión negativa. Si van a la presión negativa, podemos encontrar también problemas de trompa. Y después tenemos los famosos potenciales evocados auditivos, que generalmente se presentan, se hacen niños, porque a veces a un niño no se le puede hacer una audiometría, ¿no? Sentarlo en una cabina solito es imposible, y tampoco puede entrar el papá, porque ahí la prueba es individual. Entonces a veces el niño no colabora, no levanta bien la mano, no dice si está escuchando o no escuchando, entonces le pedimos los potenciales evocados auditivos, nos va a generar unas ondas, y cada onda representa pues una alteración. Lo que más se verifica es la onda 5. Y esto es lo que le decía, ¿no? Que hay una ley que dice que todo paciente que nace, todo niño que nace, perdón, al nacer, hay que hacerle emisiones otoacústicas para ver si escucha o no escucha. Lógicamente, esto tiene un 50% de validez, ¿no? Pero nos sirve como parámetro. Y bien, y eso es todo. ¿Ven? Potenciales evocados, emisiones otoacústicas, perdón. Y eso es todo, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? Si es que no se han quedado dormidos. ¿Preguntas tienen? Sí, doctor. ¿Con quién estoy hablando, por favor? Manuel Manuel. Velarde. Dime, Manuel. Sí, doctor, nos mencionó que una curva plana siempre significa que el paciente tiene el líquido dentro de la... Generalmente, mira, generalmente cuando hay pacientes que tienen hipertrofia de adenoides, Ujú. ¿ya? Hipertrofia de adenoides, quiere decir de que esa adenoides, cuando lleven el capítulo seguramente cuando hagan el conversatorio sobre faringe, creo que van a ver eso, la trompa de Eustaquio drena en la rinofaringe, ¿ya? Entonces, a veces la hipertrofia adenoidea tapa ese agujero donde drena la trompa, donde drena. Entonces, ¿qué pasa? En el oído medio se comienza a llenar de líquido. Entonces, ¿qué hace ese líquido? Ese líquido quiere salir. O sea, no puede salir hacia arriba, ¿viste? El cerebro, porque arriba hay hueso. Hacia abajo también hay hueso. Hacia atrás también hay hueso. Entonces, hacia adelante, ¿quién está? En esa pared está el tímpano, que no es tan duro como un hueso. Entonces, el tímpano se abomba. Entonces, si yo le hago, por ejemplo, a este paciente, le hago una impedanciometría, cuando yo mando el sonido, el tímpano no puede vibrar. ¿Por qué? Porque tiene un líquido atrás. Entonces la curva me va a salir una curva plana, como abombadita, como si fuera un montículo. Eso me está indicando que existe líquido, o sea, una otitis media serosa. Y si a eso le agrego la clínica, que viene a ser la hipertrofia adenoidea, digo, este paciente tiene que operarse las adenoides y hay que colocarle un tubito de ventilación. ¿Qué cosa significa eso? Hacer un cortecito en la membrana timpánica para introducir un tubito para que drene. Pero acuérdense siempre de que ustedes no pueden pedir, acostúmbrense, no pueden pedir una prueba y decir, este es el diagnóstico. No, usted tiene que hacer unidad clínica, porque la otitis media serosa tiene un origen, que puede ser adenoide, puede ser una rinitis alérgica, tiene orígenes, y eso desencadena con la otitis media serosa. Entonces, la curva cuando sale plana, yo estoy corroborando lo que la clínica, digo, no, este paciente si no escucha bien, no escucha bien, y encima verme con la boca abierta, puede ser una hipertrofia adenoidea. Ahora, ¿qué cosa sucede con estos niños?
Estos niños generalmente, el colegio, la maestra le manda al papá y le dice, ¿no? ¿Sabe qué, señor? Su hijito no atiende. Para jugando, y encima se ha atrasado un montón porque no está leyendo bien. Entonces, la pregunta es, ¿el niño estará escuchando bien? ¿Por qué? Porque estos niños cuando tienen este problema, confunden las palabras las cambian. Pues le dice, entonces el perro, entonces el pelo, no, ¿qué pelo? No, perro. Porque no entienden las palabras. Imagínense que ustedes se pusieran tapones de algodón y lo manden a estudiar, a escuchar una conferencia y lo sientan atrás, por ejemplo. Escuchan, pero medio distorsionado. Eso le pasa a estos niños. Tienen problemas en el desarrollo del lenguaje. No pronuncian bien. Pero siempre es la unidad clínica, Manuel. Siempre hay que hacer unidad. Por eso la historia clínica es importantísima. Cuando ustedes tengan un paciente, sepan preguntar bien. ¿Ya? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta, muchachos? En el chat hay unas Ya, preguntas, doctor. en el chat hay dos preguntas. Pregunten, por favor, porque no tengo el chat acá. Pregunten nomás, así en forma oral. ¿El chat? ¿Dónde está el chat? Los que han escrito en el chat, por favor, pregunten. Por favor, pregunten nomás a través del micrófono, ¿ya? Doctor, ¿se escucha? Sí, te escucho. Pregunta nomás, no te preocupes. Te escucho perfectamente. Quería preguntarle si se puede hacer, o sea, si la timpanometría se hace en todo tipo de paciente con hipoacusia o solamente se hace en una hipoacusia de transmisión. Mira, lo que pasa es que generalmente cuando tú haces una primero haces la audiometría, ¿no? Entonces, si tú ves que es una hipoacusia neurosensorial, ya no es necesario porque el nervio está dañado. Entonces, si está dañado el nervio, ya el tratamiento es otro, ya no es quirúrgico. Ya tienes que pensar en hacer, por ejemplo, en hacerle una logoaudiometría. La logoaudiometría es una prueba para ver si el paciente o no puede utilizar audífonos. Ahora, ¿qué cosa quiero decir con esto? Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes están haciendo ahí en la posta y viene un paciente y dice, doctor, ¿sabe qué? No escucho bien. Ustedes lo examinan, todo. Ah, bueno, señor, yo creo que el nervio podría estar bien. ¿Y cómo otro? No, usted va y se compra su audífono y listo. No es así tan sencillo. Primero hay que hacerle la prueba y si es neurosensorial, decirle, mire, señor, usted tiene daño en el nervio. Doctor, ¿y qué? ¿Me toca operar? No, señor, esto no se opera. No se puede operar. Y doctor, entonces, ¿qué? ¿Que siempre me va a quedar así? No, no escucho casi nada. No, señor. Usted puede tener la posibilidad de usar audífonos primero. ¿Y cómo es eso, doctor? Voy y me lo compro. Recéteme uno. Pues, no, señor, no es así. Hay que hacerle una prueba que se llama logoaudiometría. ¿Y en qué consiste esta prueba? Esta prueba consiste en hablarle al paciente. Uno le comienza a hablar al paciente, le coloca los auriculares en esa cabina que ustedes han visto, le colocan los auriculares. Vamos a ver si encuentro la cabinita. Un segundito. Un ratito. Acá está, creo. Puede ser también. Vamos a ver. Acá está. O sea, al paciente lo sientan en la cabina, le colocan los dos auriculares y este aparato tiene un micrófono que lo están viendo acá, ¿no? Está paradito acá en la mesita. Entonces usted le dice, mire señor, primero le voy a hablar por el lado derecho. Entonces usted le comienzan a hablar, ¿no? Vamos a ir más rápido, que el paciente tiene problema en el lado derecho. En el lado izquierdo está perfecto. Entonces en el lado derecho usted le comienzan a hablar. Le dicen, señor, ¿me escucha? El paciente dice, no, no le escucho. Le suben el volumen. Señor, ¿me escucha? Doctora, un poquito más fuerte. Señor, sí, doctor, ahí sí le escucho perfectamente bien. Entonces yo miro primero en qué volumen me escucha él. Vamos a suponer que el paciente me ha escuchado en 60 decibeles. Entonces yo quiero decir, yo tengo que poner ahí en mi papelito, el confort del oído derecho es 60 decibeles. ¿Qué cosa quiere decir esto? Este paciente, cuando le hablan a 60 decibeles, va a escuchar perfectamente bien. Muy bien.
Pero existen situaciones en la vida en las cuales al paciente le gritan. Entonces yo tengo que ver cuál es la máxima capacidad que tiene el oído derecho de este paciente para recibir ruido. Entonces yo le comienzo a subir el volumen, le pongo 70, 80. Doctor, no me suba tan alto que me molesta, me duele. Ya. Entonces le digo, señor, ahí sí, doctor, está alto, pero lo tolero. Entonces yo le digo, ya, 80 decibeles es su tolerancia. Eso se llama de que el disconfort de ese paciente es 80 decibeles. Ustedes me dirán, doctor, pero el disconfort es 80 entonces en todos. No, no es en todo el mundo. Porque de repente, ustedes nunca les ha pasado que van a un concierto de música y ustedes le dicen al amigo o a la chica, no, está muy alto, ¿qué tal manera de escuchar? Y la chica dice, no, está normal, yo lo siento normal. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un umbral diferente de disconfort de audición. Muy bien, entonces tenemos ya el confort que es 60 y confort que es 80. Faltaría la captación. ¿Qué cosa significa captación? Ustedes a veces no les susurran al oído cuando están en el cine, oye, no te escucho, más fuerte. Oye, mejor te grito. Entonces hay que medir también la captación. ¿Qué cosa hago? Agarro y si el confort era 60 decibeles, le comienzo a bajar el volumen. Señor, le voy a hacer preguntas, si me entiende me responde. ¿Cómo se llama usted? Doctora, no le entiendo, no le entiendo, pero demasiado bajito. Entonces yo veo que en 30 decibeles es su captación. Entonces tenemos confort, tenemos disconfort y tenemos captación. Tenemos esos tres parámetros por los cuales nosotros escuchamos. Faltaría solamente la discriminación de las palabras. Entonces agarro y lo coloco otra vez el lado derecho del audiómetro en 60 y le comienzo a decir una serie de palabras preestablecidas. Preestablecidas. Le digo sol, bar, buey, vial, cal, Luis, club, tul, esas palabras. Entonces el paciente me tiene que responder la misma palabra. Por ejemplo, le digo tul, el paciente me tiene que decir tul. Me dice por. Supongamos que yo le digo tul, él me dice mul. Está mal. Entonces yo voy marcando todas las que me dice bien y cada vez que me dice una mal, marco y eso me resta una. Es como los exámenes, ¿no? Dice, cuando tú pones la pregunta A está bien, la pregunta B está bien, y si la pregunta C está mal, te resta un punto. Bonito. Muy bien. Hago esa prueba y veo de que el paciente me ha entendido bien el 50% de palabras. Eso es 50% mal. Entonces yo digo que ese paciente puede utilizar audífono, pero calibrado con el confort, con el disconfort y con la captación. ¿Qué pasaría si el paciente solamente me entendió un 20% de palabras? Entonces yo le diría, mire señor, usted no puede utilizar audífono. ¿Pero por qué, doctor? Porque si usted se lo pone, va a escuchar, pero no va a entender lo que habla. Entonces, ¿cuál es la finalidad del audífono? La finalidad del audífono es entender lo que a uno le habla. No solamente es escuchar. Escuchar puedo escuchar bulla y no entiendo nada. Entonces, entender. Vamos a suponer que ese paciente no puede usar audífono. Doctor, y ahora ya no voy a escuchar nunca por el oído. Necesito mi oído, yo soy profesor. Mire, señor, le queda otra alternativa. El implante cochlear. Que es como si fuera, traducido acá al sistema moderno, una computadora dentro del oído. Pero eso sí, señor, hay que ver si su oído tiene las características anatómicas para hacer eso. ¿Cómo así, doctor? Si su caracol está bien, si la cóclea, todo eso está anatómicamente, porque ahí hay que colocar electrodos. Entonces hay que pedir una tomografía, una serie de cosas. Y así queda la cosa. Si el paciente no se puede hacer eso, decimos, mire señor, ya no le puedo ofrecer algo más. Lo único que le queda es cuidar su oído izquierdo. Y si estuviera mal de los oídos, hacer labiolectura. Hay una serie de pacientes que nosotros hemos mandado a labiolectura, a terapia de lenguaje. El paciente dice, doctor, yo le entiendo cuando le leo los labios. Entonces tú ves, a veces van pacientes que tú le hablas y te responde, te tapas la boca o un papel, sigues hablando y el paciente ya no te escucha. Lee los labios. Entonces los mandamos a terapia de lenguaje, interconsulta terapia de lenguaje, que es foniatría, esas terapias de rehabilitación. El paciente recibe su terapia de lenguaje y su lenguaje lo hace mucho más amplio y son pacientes que te pueden conversar. Obviamente tienes que hablarle despacio, ¿no? Para que te puedan leer los labios. Y nada más. ¿Otra pregunta? Por eso que no a todos los pacientes hay que hacerle lo que se llama la impedanciometría. Si es una hipoacusia neurosensorial, el nervio está dañado.
No hay nada que hacer. Generalmente se pide cuando estás pensando en una hipoacusia conductiva, para ver si es que detrás del tímpano puede estar la cadena de huesos anquilosada, de repente la cadena de huesos fractura, la timpanometría me ayuda bastante con la curva. Otra pregunta nomás, muchachos, sin escribir en el chat, sino directamente en el micrófono. ¿Alguna otra pregunta? Hay una señorita, creo que quería preguntar. Doctor, buenas tardes. ¿Puede escucharme? Sí, sí, te escucho. Yo los escucho perfectamente. Sí, mi pregunta era si es que podría repetir la prueba de Swabash, me parece. Schwabach, no, esa es la prueba del diapasón. Sí, eso lo podría repetir, por favor. Y ya. Acá tenemos, esta es la prueba de Weber, cuando colocamos el diapasón. Lo normal es que vaya la vibración a ambos oídos. En la prueba de Rinné es esta, colocamos el diapasón en la parte delantera para que el paciente escuche. Y en la prueba de Schwabach colocamos el diapasón en la parte posterior de la oreja y en la mastoides. Si el paciente viene con una hipoacusia derecha, quiere decir, si es conductiva, tendría que ser el Weber lateralizado al oído enfermo, el Rinné negativo, porque es vía aérea de transmisión, y el Schwabach tendría que estar alargado o normal. O sea, quiere decir que es una hipoacusia de transmisión. Si fuera una hipoacusia neurosensorial del lado derecho, vamos a poner del mismo lado que el paciente le escucha, yo le coloco el diapasón y en lugar de ir al oído enfermo, se va al oído sano. La vibración hacia el oído sano. El Rinné sería positivo porque el paciente está escuchando bien por acá, pero cuando coloco el diapasón en la parte posterior, me sale el Schwabach negativo, o sea, no escucha, no siente la vibración o corto. El paciente, por ejemplo, dice, doctor, en 5 segundos, el paciente dice, doctor, ya no escucho. El valor es 12 segundos. Y en una mixta sería el Weber indiferente, sería el Rinné negativo, que me está indicando conductiva, el Schwabach sería corto o nulo. Entonces, ahí tengo yo el componente mixto. Nada más. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta, muchachos? Pregunten por el micrófono nomás, ¿ah? Doctor, ¿cómo se puede interpretar una audiometría? O sea, ¿cómo saber cuándo es una hipoacusia de conducción o neurosensorial? Y acá una diapositiva, pero... Es un ratito, ¿eh? Creo que tenía una... No, no la tengo. Miren, generalmente, cuando es una hipoacusia conductiva, empezando en una audiometría, ustedes vieron la, ¿cómo se llama? El caso clínico, ¿no es cierto? De día. ¿No? Sí, doctor. Ya, Sí. perfecto. En el lado izquierdo estaba en 20 decibeles, estaba la audición normal. En una hipoacusia conductiva, el nervio está normal, o sea, está en 20, y las X, que es la vía aérea de transmisión, está caída. Está en 40, 50. Esa es una hipoacusia conductiva. ¿Ya? En una hipoacusia mixta, ustedes van a ver que el nervio también está caído y también las X también están caídas. Pero siempre las X están por debajo. Se lo voy a explicar mejor. Una audiometría, siempre el nervio está por encima de la vía aérea. Si ustedes ven que el nervio está por debajo de la vía aérea, esa audiometría está mal hecha o el audiómetro está mal logrado. ¿Ok? O sea, pueden caer las dos caen, pero siempre el nervio está por encima de la aérea. Vamos a suponer que ustedes hacen una audiometría y encuentran la vía aérea, o sea, las X, en 60 decibeles. Entonces decimos, ya, las X están caídas, ¿no es cierto? Muy bien. Y le hacen la prueba del nervio, el nervio está en 40 decibeles, también está caído, porque no están en 20. Entonces decimos que es una hipoacusia mixta. Todos están caídos, pero siempre el nervio está por encima de las X. O sea, el corchete está por encima de las X. ¿Y en qué caso sería una neurosensorial? Cuando los dos, tanto los corchetes como las X, están en la misma línea.
Vamos a suponer que yo tengo un paciente que viene por una hipoacusia derecha. Le hago la audiometría y encuentro que las X están en 40, 60, 70 decibeles. Están caídas. Le hago la prueba ósea o la neurosensorial y los corchetes también están en 40, 50, 70 decibeles. Entonces decimos que es una hipoacusia neurosensorial. ¿Ok? Sí, doctor, muchas gracias. Ya. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta, muchachos? ¿No hay nada más? Manuel, no hay ninguna pregunta, ¿no? No, parece que nada, todo claro, doctor. Cualquier duda, por favor, se comunican con Manuel.